pero un montón de cosas. Oye, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, maestrísimo, ¿todos ustedes? Bien, bien. Oye, estamos felices porque vamos a arrancar este día viernes con un tema que es del ADN de nuestro programa Salfate, un tema que tú manejáis a la perfección, que tiene que ver con los avistamientos de objetos voladores no identificados, pero no cualquier tipo de avistamiento. Hoy día vamos a hablar, nos vamos a referir a los avistamientos masivos y de alguna forma queremos llegar a entender qué es lo que se busca o si es que buscan algo al dejarse ver en estos avistamientos masivos. ¿Necesitan de alguna forma esta energía colectiva? ¿Somos nosotros en masa una especie de motor de benzina para seres de otro planeta o de este planeta pero intraplanetario? Todo eso lo queremos saber hoy día, Salfate. Mira, de hecho, quizás la pregunta es si es que existe una intención detrás de estos avistamientos. Capaz que no la haya. Para ellos sea una condición inevitable el desplazarse, exhibirse, materializarse. Y bueno, había mucha gente abajo nomás, pero no están nuestros planes, ni siquiera nuestro interés. No fue buscado ni pensado. Ni siquiera nuestros cuidados. Simplemente se juntan, digamos, dos hechos fortuitos en donde al fenómeno en sí pareciera no interesarle. El problema, mira, el problema es que esto es tan extraño que hay veces que esas luces que se encuentran con multitud de personas viéndolas, a veces una de esas luces ha bajado para dialogar con alguien. Entonces es muy difícil determinar qué quieren realmente, si quieren siempre lo mismo y si el origen es siempre el mismo. ¿Cómo no recordar uno de los casos más impresionantemente emblemáticos de que incluso Carl Jung lo menciona en su libro Las cosas que vemos en el cielo, que la otra vez hablamos de este tremendo psicólogo que fue el que acuñó el término del inconsciente colectivo, que pasó lo que se conoce como la batalla de Nuremberg. Durante todo un día, los habitantes 1571-76 de esta ciudad alemana ven en el cielo una cantidad de objetos que casi nos deja, es como si se nublase de objetos, con forma de lanzas, esferas, triángulos, y que decían que parecía que estaban batallando entre sí porque traspasaban luces de un lado a otro y unas iban desapareciendo. O sea, hay datos de esa manera que parece decirte que la gente, digamos, sin saber a qué adjudicarlo, ni siquiera a una especie de contrato social religioso que era el referente de lo extraño, de lo divino, tampoco pudieron hacerlo en aquel momento. Así que simplemente decir que estos sucesos de avistamientos masivos con una cantidad de objetos deambulando como Pedro por su casa en el cielo se han dado desde siempre. Ninguno tan impresionante, porque este es todo un pueblo apoyando la sepultura de un supuesto extraterrestre que tuvo un accidente en Aurora, en Texas. Esto es en el año 1897. 6 de la mañana, las personas, digamos, comenzando a levantarse para sus distintas faenas. Estamos hablando del estado de Texas, que es semi-rural, y de repente escuchan un estruendo en el cielo. Los que ya estaban asomados, los que ya estaban rumbo, digamos, a sus lugares de trabajo, ven que surca esta luz de color, ¿cierto? A su lado, generalmente, entre verde y todo lo demás, surca el cielo y comienza a estremecer, como quien dice, a imantar los alrededores. O sea, se genera esta idea de presencia poderosa que... Energética, que uno lo siente, no solamente es un asombro visual, es como un eclipse. Pero que lo sentís físicamente también, como... Claro, es como de algo que es para los ojos el espectáculo y sin embargo se siente muy adentro. ¿Qué es lo que sucede posterior a eso? Este objeto se estrella. O sea, se estrella al punto, digamos, que genera también un pequeño temblor, que es algo que se da en otras condiciones que veremos más adelante. Y las personas muy gentiles, en aquellos tiempos, digamos, todos dispuestos a ofrecer una mano de ayuda, lo que hacen derechamente es ir a ver los escombros, ¿cierto? Los restos de una nave estrellada que ya como referencia en nada se parecía a un avión y estaba su tripulante, por supuesto fallecido, producto del impacto, y ellos dicen, bueno, nosotros le vamos a dar cristiana sepultura, y está en la tumba actualmente, pero no sabemos muy bien qué hacer con él, porque evidentemente, estando en muy buen estado, esto no es un humano, no es una persona, no es un ser humano. Mira, hay un registro, obviamente, que habla lo que pasó en 1897, donde dice el descubrimiento de la evidencia que rodea a esta, ¿cierto?,
este avistamiento UFO de 1897. Claro, que confronta obviamente al mundo científico. Mira, les doy un dato nomás. Con el paso del tiempo, porque para ellos fue normal, al otro día siguieron como si nada, gente muy amable, digamos, que se toman las cosas como la vida se las presenta. Después de hacer el velorio, después de sacar la... Sí, es muy interesante, porque no saben bien cómo hacerlo. O sea, cada uno dijo unas palabras. Digamos, ¿cuál es el rito que puedo hacer? Exacto, pero claramente sabían que no era un ser humano, pero dijeron, con nosotros como unos cristianos se lo ofrecemos a quien sea. O sea, claramente sabían que era una criatura inteligente, porque venía en un aparato de alta complejidad tecnológica, que no era un avión, dijeron, un hijo de Dios, digamos. O sea, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, esto que parece, digamos, estar a la misma altura o más, bueno, le hacemos lo que sabemos. Es que no está con claridad actualmente la tumba, porque le pusieron una placa, que es como aquí yace, digamos, la persona Sí. un poco menos que viene del espacio, y después lo olvidaron porque estamos hablando de un tiempo donde la gente se lo toma muy natural. Todos hacen en relación a cómo la vida les presenta en distintos escenarios, y ya está, la gente sigue con su vida. Es como la gente de campo, sí, ve un duende, ve el diablo, todo lo demás, y siguen como si Estaba nada. pensando lo mismo. ¿Es sí o no? Bueno, Sí. pero hay un dato. Ellos enterraron los escombros de este artefacto y esto le contaminó hasta el día de hoy las aguas, y ya hay una cierta veta de agua, que era su fuente principal, que quedó contaminada con aluminio, dicen ellos. Ese dato no sé si es confirmable. Agua de pozo. Es un agua de pozo, claro, las napas subterráneas quedaron contaminadas y finalmente tuvieron que tratar de acceder a otras fuentes acuíferas. Pero aquí lo que nos quedamos es que todo un pueblo vio cómo se estrellaba un ovni, fueron a darle rescate, se dieron cuenta que no era un humano y le dieron que estar en sepultura, y en ese pueblo, en Aurora, supuestamente existe un extraterrestre sepultado, digamos, entre todos los... Claro, es súper curioso porque esto pasa previo a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial es donde empiezan todos este tipo de avistamientos, o será porque se empiezan a observar más los cielos, producto después de la Guerra Fría, Estados Unidos más pendiente de los aires por si recibía algún tipo de invasión extranjera. Pero acá hay una declaración que hace un oficial del ejército de Estados Unidos del lugar, y que además era experto en astronomía, y él opinó, así como de una manera súper certera en ese momento, que ese personaje, ese cuerpo, digamos, que parecía una persona común y silvestre, Como un humanoide. finalmente era un nativo de Marte, y que en esa nave él había Eso lo dijo el encontrado, científico, ¿cierto? por eso te digo, era un oficial del ejército experto en astronomía, y que además había encontrado una especie de manifiesto o de ruta de viaje, ¿Ya? en donde aparecían... Una bitácora. Claro, una bitácora, donde habían escritos con unos símbolos bastante extraños. Entonces, acá estamos hablando de un fenómeno que parece tener evidencia física. O sea, si tú dices que hay una persona que fue, o un ser que fue enterrado, y que después sabemos que recién en el 2008 se empezó a investigar todo el tema del agua de pozo, hoy día, como avanzó la tecnología, debería ser, entre comillas, como súper fácil ir y hacer un estudio casi que forense, digamos, en el lugar, ¿o no? Como para tener respuestas. Debieran. Ahora, aquí uno se tiene que preguntar que cuando hay alguien del ejército detrás, es o una arrancada de tarro personal o un encubrimiento. Claro. Porque si yo... Sí, porque Verdad porque por es un verdad, encubrimiento que hoy ¿no? día no Mentira por verdad. serviría. No puedo decir que alguien es de Marte, pero en su momento probablemente sí. Y hay que Ya, dar la pelota. pero ponte en el caso, estaba pensando lo mismo ya. Ponte en el caso que dice Marte por el término marciano, como para el constructo popular, porque la gente lo enterró. Un genérico Un extraterrestre. genérico extraterrestre porque... Todos vienen de Marte. Claro, y porque tienes ahí a un montón de gente que le da cristiana sepultura a algo que no entienden. O sea, además tenéis que tratar de ponérselo en un contexto para que puedan hacerse una idea. Me parece que cuando un militar dice esto, tú tienes razón, puede ser un encubrimiento o, como decía Lamonte, hay una bitácora, supuestamente, algo le debió haber indicado que Marte era el planeta de procedencia. Yo creo que acá siempre hay dos puntos. Uno, arrancar de tarro, comparto contigo, pero también de repente hay gente con cierta ética, de repente hay personas que tratan de hacer bien las cosas O dice la verdad y dice la verdad. que no debe haberla dicho que no le nunca. había dicho, Que claro. se encubra. Entonces está ahí, y algo dentro de lo que quedó de esa nave, de ese probable. aparato, tiene que haberle indicado que su lugar de procedencia es Marte. Y tiene que haberlo entendido, porque como decía Lamonte, es distinto que tú tomes un montón de, por decir, papeles que tienen un montón de símbolos que para nosotros no significan nada, Claro. pero sin embargo tiene que haber Lógica. algunos de esos símbolos o algo, haberlo visto para entender que la procedencia es Marte. Y eso me parece muy llamativo. Porque no es algo que se escuche generalmente en este tipo de cosas de avistamientos, o cuando han habido algún tipo de accidente y terminan los restos del aparato o de los tripulantes en la Tierra. Es llamativo, es como, te lo voy a poner así.
Pongamos la manera más ridícula. Es como que si yo te dejo el auto y tú dices, oye, encontré un auto y el llavero dice algo, tú puedes a suponer de dónde viene. Es como casi lo mismo, es como que haya entrado, te invento, y el espejo retrovisor tenía colgando un planeta Marte que indica que esta es mi casa, no sé. Lo que pasa es que si efectivamente sucede eso, yo creo que acá se pueden definir dos cosas con este hecho. Primero, si hay una bitácora, y es una bitácora que se llega a entender, probablemente es porque ellos, él, o de donde venga, querían que se entendiera esto. No creo que sea al azar, sí, efectivamente, no que se pueda entender. Para nada. Claro, porque no creo que ellos escriban como escribimos nosotros. Hay un tema de simbolismo. Si hacen simbolismo de tal forma en que los seres humanos los puedan entender, es porque tal vez sí quieren emitirnos un mensaje y tal vez sí quieren que algo nosotros entendamos. Por ahí podríamos empezar a dilucidar este constante si nos quieren decir algo a nosotros o nosotros todos lo estamos viendo desde el ego y en realidad ellos no están ni ahí con nosotros. Viajeros en el tiempo, todo lo que hemos conversado en estos capítulos. Pero además de ser efectivo este hecho que hoy día parece realidad, mito urbano, ¿cierto? Leyenda de un sector. Claro. Estamos hablando de un choque. Nosotros en muchos capítulos así nos hemos cuestionado o nos hemos preguntado, hemos debatido si efectivamente estos son, cuando uno ve un objeto volador no identificado, un fenómeno volador no identificado, si es materia o es solo energía. Si hay un choque de por medio, como en este caso, ¿cierto? Y como en otros que hemos revisado también, podríamos decir que efectivamente no solo son energía, que también aquí hay materia. Sí. Una materia además con un nivel de energía que logra, como decía Salfate, generar un pequeño temblor. Eso no es menor. Sí. Genera un pequeño temblor no solamente en el sector donde choca, donde cae, sino que en todo alrededor, todo el mundo. Acá estamos hablando de un sector completo, un pueblo completo que sale a ver. Fue lo que pasó y sale en Taiwán, a buscar. En Chile. ¿Qué pasó ahí? Yo ahí me perdí. Es uno de los sucesos más investigados. De hecho, es un capítulo especial que lo voy a colocar en el próximo libro que estoy escribiendo con Francisco Ortega. Se viene para fin de año. Se viene para fin de año. Para Navidad, maestro. Exacto. Y a mí me llamó mucho la atención ese caso, además que fue muy bullado, y habla el alcalde, las personas que fueron a ver todo, donde todos vieron claramente como un objeto metálico, redondo, que crea tremendo ruido al caer, pega en un cerro, rebota y cae en el otro, y desde el pueblo se veía, ahí todos lo veían, y todos trataban de ir con una velocidad inaudita. Llegaron militares, carabineros, acordonaron de aquí no sale nadie, se llevaron camiones, a la gente que trabajaba en las comitivas les prohibieron los pasos, cerraron las carreteras, fueron la NASA, los militares, los carabineros, todo así, pero todo, y norteamericano, eso lo confirma el alcalde, el exalcalde entonces, y sacaron esto, pero es lo mismo. Y se habla de cuerpos también. A mí, digamos, en algún momento, el que hace varios años era capitán de carabineros de La Serena y que estuvo en Paiguano en aquel momento, me manda a llamar. Yo estaba en una feria del libro y me confirma, dice, ¿sabe usted que le gustan estas cosas? Y echa a todos los demás carabineros, le dice, ¿para qué? Voy a quedarme solo conmigo, y me confiesa, yo estuve ahí. Y bueno, me cambió la vida, dije, porque vi una cantidad de cosas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque uno podría entenderlo de Paiguano de dos formas. Uno, si llegan todos tan rápido, aparecen militares y gringos. Uno es, hay gringos que estudian el fenómeno que viven en Chile. Sí. Y dos, eso es lo que dicen. Y que están preparados para estos eventos. Ya. O sea, se prende una luz roja y en 2 segundos eso como llegar. bomberos O sea, de alguna forma, a pesar de que no aparezcan los radares, sí los monitorean. Sí pueden monitorearlo. Porque si tú me decís que es como que tú me digáis, va a haber un choque en la rotonda Grecia, y yo te digo ya, no tiene ninguna importancia, o sea, no se va a demorar todo lo que tenga que demorarse la gente que tiene que llegar. Sin embargo, tú me decís que hay gente de otros países que aparece inmediatamente, es porque algo tiene que haber acá en Chile, ¿no? Es probable. Se habla de una base, pero yo creo que eso es materia de otro tema. Pero sí, se habla que hay un convenio acá en Chile. ¿O no, Michael? Así es, vamos a seguir hablando de todo eso, pero ¿se imaginan poder acceder a las películas más taquilleras o las mejores series del momento? Entonces ahora lo pueden hacer realidad con BTR, ya que podrán acceder a todo el contenido de HBO Max. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max, con lo mejor de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos. Solamente, escúchame bien, en tu casa, deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales
de la sucursal virtual BTR y tendrán así acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR ya tienes HBO Max. Fuerte el aplauso para BTR. Ahí está, que nos acompaña todas las jornadas, todas las madrugadas de Así Somos. Seguimos avanzando en este tema de los avistamientos masivos, justamente, Juan Andrés Alfate. Y uno habla, seguimos justamente en Texas, nos trasladamos al año 1957, porque acá es un fenómeno que, si bien no ven todos al mismo tiempo, hay más de 15 reportes, de 15 llamadas de personas que dicen vi lo mismo, personas que no tienen ninguna conexión entre ellas y vieron en sectores similares el mismo objeto. Acá hay una galaxia de diferencia. Imagínate lo que es a mediados del 1800 y en donde de cierta manera las fuerzas públicas están dispuestas a abrirse a la posibilidad de contar efectivamente lo que vieron. Acá ya estamos en una época donde los encubrimientos están a la orden del día. Estamos a 10 años del incidente de Roswell, ¿cierto? ¿Cierto? A un poco más de una década de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y aquí lo que sucede, en una fecha que se determina y que se prolonga, digamos, de un día pasando al otro del calendario, entre el 2 y el 3 de noviembre de 1957, es que en esta pequeña localidad en Texas, 10.000 habitantes aproximadamente, en donde todos se conocen, probablemente donde comparten un montón de labores, ¿cierto? No me llamaría la atención que muchos son familiares ahí, etcétera, etcétera. Se da el siguiente fenómeno, y mucha atención acá, porque se quiso dar una explicación científica, pero, como bien decía Mike, hubo tantos avistamientos en tiempos distintos que de partida no podemos estar hablando que fue una sola cosa y un solo incidente el que ocurrió, sino varios, y si es que quieren forzar una explicación, quizá explica uno de ellos, pero no todos. ¿Qué es lo que pasa? Van las personas, el primer incidente, van en su camioneta, todo lo demás, y de repente ven que el cielo lo surca lo que ellos podrían describir como un clásico relámpago. Perfecto. Sin necesariamente un ruido de por medio que viene acompañado del trueno. Claro, claro. Va desfasado porque la velocidad de la luz viaja más rápido que el sonido, entonces estos fenómenos los vemos primero y los escuchamos después. De hecho, cuando hay tormentas eléctricas, así como en Poltergeist, uno puede saber si se está acercando o alejando, que cuando uno ve un relámpago y empieza a contar los segundos cuando viene el trueno, y si al siguiente relámpago el trueno se demora más, quiere decir que la tormenta se está alejando de ti. Sí. Es una relación de sonido con luminosidad y visión. Ya, ven este rayo de luz azul. Claro. Azul. Exacto. Es raro, digamos, un fenómeno atmosférico que se imante de esa manera. Ya por los meteoritos de color azul son bastante, dado su composición, raros también. ¿Qué es lo que pasa? Y ven que atraviesa, sin embargo, en lo que podríamos decir que es el extremo de este relámpago, se ve una esfera incandescente de color azul. O sea, pareciera que el rayo es como la trayectoria que va dejando, pero en su extremo. Y ojo, un relámpago sabemos que se desplaza, dura menos de un segundo el espectáculo. Ve un rayo y es menos de un segundo. No, ellos vieron cómo recorría, lo que ya es bastante extraño. O sea, logran divisarlo por varios segundos mientras va cayendo, y el extremo una bola incandescente de color azul y como cola o estela un clásico relámpago. ¿Qué es lo que pasa? Pasa cerca de ellos en la carretera y dice que el objeto cambia de dirección y se acerca hacia ellos. En el preciso momento donde la camioneta deja de funcionar, su motor se detiene, las luces se apagan y todo el funcionamiento eléctrico motor queda varado, digamos, en plena carretera. Hay un testimonio de qué es lo que vieron en aquel momento. El testigo, el primero de este incidente, este trabajador agrícola, dice lo siguiente: salté de la camioneta y lo que ve, golpeó el suelo, ¿cierto? Salté y golpeó el suelo, dice, porque tenía miedo. Llamé a Joe, seguramente su acompañante, pero para él no sale. Él claro, como que no salió de la camioneta. Sí, le dio miedo, yo creo. La cosa pasó directamente sobre el camión con un gran sonido y una ráfaga de viento. Sonaba como un trueno y mi camión sacudió del flash. Sentí además mucho calor. Llamativo el sonido, ¿eh? Porque generalmente tendemos a conversar de este fenómeno y una de las cosas inquietantes que tiene es que no lo entendemos como un motor mecánico, como lo entendemos nosotros, sino que no hacen ruido. Posiblemente puede hacer también sonidos de los mismos relámpagos. Claro. Y lo del calor también es llamativo.
porque, a ver, digamos las cosas como son. Son pocos las personas que han tenido la posibilidad de acercarse a un objeto cuando se ha posado en la Tierra. Ir y tocarlo. Tenía el caso de... Hoy, ¿cómo se llama este gallo que desapareció? Travis Walton. Travis Walton, que se acercó a la nave y cuando parecía que la toca desaparece una semana. Sí, lo tumbó además. Entonces, ya eso me parece bastante llamativo, porque te da a entender que la energía que irradia el objeto te genera, a pesar de las condiciones atmosféricas, calor. Eso por un lado. Y por otro, a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención de los avistamientos masivos, o cuando más gente tiene la posibilidad de verlo. Yo sé que hemos hablado muchas veces acá desde el ego, que nosotros tendemos a pensar que nosotros somos... Mira, ahí estamos viendo cómo sería el rayo que hablaba Juan Andrés. Este es el fenómeno natural. Claro, que es redondo en el fondo. Claro. ¿Cachai? Igual es impactante de ver. Sí, pareciera como que Terminator está viajando en el tiempo, en el fondo, y que va a llegar a nuestra época. Y también tiene como esta luminosidad tirada azul. Sí, es como un portal. El azul es el raro, el color, ¿no? Claro, pero acá estamos viendo el fenómeno natural, que se da muy pocas veces... Sí, no sé si estamos viendo efectivamente el fenómeno natural. Esto es. Sí. Ok, le digo al tiro. Entonces, eso lleva por nombre, es bola relámpago, Claro. o ball lightning. que no es algo común. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque tiene, además de la estela, porque tiene una condensación de energía que es otro estado de la materia, así como está sólido, líquido, gaseoso, hay uno que se llama plasma, que es acumulación de energía. Sí. Pero la bola Entonces, relámpago no se da, es muy raro que se den 5 o 15 fenómenos en una noche. Claro, y no es el mismo. Entonces probablemente sucedió... A ver, yo sé que muchas veces hablamos del ego cuando alguien tiende a ver una luz en el cielo y cualquiera tendería a pensar que porque la está viendo es especial. Eso es como lo que hablamos siempre en el programa. Sin embargo, mucha gente que ha visto avistamientos, así como escuchábamos anteriormente este hombre que sintió calor cuando ve pasar el objeto, de repente siente que le están diciendo algo. Hay una cosa telepática. Claro. Y eso se repite en todos los encuentros cercanos, que como que no me habló, pero me impuso una idea en la cabeza. Entonces, a mí me parece que eso es llamativo porque es como que te tratan de calmar lo que estáis viendo, por un lado, y por otro, siempre he pensado que cuando pasan por acá, y como nunca ha ocurrido nada, ni ataques, ni ninguna cosa de ese tipo, siempre he pensado que somos un lugar de paso. Es como, nosotros estamos en Santiago, queréis ir a Arica, vais a pasar por un montón de ciudades antes de llegar a Arica. Y siempre he pensado que es un lugar de paso. Incluso por eso pienso que existen los aeroglifos o todos estos dibujos que hacen en distintos campos. Lo veo, opinión personal, puede sonar un poco ridículo, pero para mí es como casi una señalética. Claro. Siempre he pensado que, y por eso no les importa que los vean, y por eso tampoco tratan de dejar mayores huellas o tratan de atacarnos o colonizarnos. Claro. Es un pensamiento súper personal. No es para nada ridículo lo que tú decís, porque en el fondo, en estos temas, Salfati, tú corrígeme si me equivoco, existen tantas teorías y pueden existir tantas verdades como personas en el mundo. A mí me hace mucho sentido lo que hablábamos la semana pasada, de viajeros, o ya esta semana, ni me acuerdo, de viajeros espaciales, de que en el fondo son, en el tiempo, claro, perdón, que pueden ser una versión mucho mejorada de nosotros que está viendo cómo efectivamente estamos embarrando la hora. Pero en este caso en particular, ponga su paréntesis. Que tú me lo recordaste y algo que nunca lo había dicho. Cuando ven esta luz, que ya vamos a explicar si cabe la posibilidad que dentro de los muchos avistamientos, seguimos obviamente en Leveland, es si es que coincidió un extraño fenómeno atmosférico que luego, por casualidad, sucedieron los avistamientos que vamos a ver ahora, o quizás este fenómeno atmosférico fue generado por la presencia tremendamente no casual de estos otros objetos. El caso es que ellos escuchaban un ruido, entonces eso afirma mucho la posibilidad que sea un trueno con un relámpago de esa naturaleza, como ya habíamos adelantado. Pero eso también no quita demasiado si es que es capaz de parar el motor de un auto, por ejemplo, y después volverlo a echar a andar. Sin ningún tipo de problema. En el caso de Paiguano, este ovni que dicen que cayó en este Cerro Blanco, ¿cierto?, en el norte de nuestro país, hasta el día de hoy, este año, quienes van a investigar, les cuesta levantar los drones, porque hay una cosa energética que dicen, chuta, y las baterías se van muy rápidamente. O sea, tu batería que dura horas, mediodía, un día, dura 2 horas nomás, pum, y se empieza a consumir, y todos los celulares se van a hacer. Entonces, hay un fenómeno asociado a estos objetos. Y lo que quería decir, hay un hecho físico inevitable, que nosotros probablemente lo hemos visto alguna vez en la vida, que es cuando pasa sobre Mach, que es la velocidad del sonido estándar, un avión se escucha
y se escucha una explosión. Sí. Es como un trueno. Es un trueno cuando pasa un avión. Claro. Estos objetos voladores no identificados tienen una condición que, como hablábamos, son físicos al parecer algunos de ellos, pero pasan a alta velocidad pero no generan No boom hacen sónico. ruido. Claro. Que es muy extraño, porque están interactuando en la realidad con las leyes de las físicas que los rodean, pero sin embargo parecieran que viven en su propio espacio natural que no alcanza a tocar nuestra realidad. Se pueden ver, puede haber un cierto grado de interacción, pero siguen estando en su propio universo al parecer, porque lo que hacen va contra la posibilidad física, evitando un boom sónico pese a las aceleraciones que hacen, por ejemplo. Interesante eso, porque lo que hemos hablado en otras ocasiones, Monty, en el fondo también pueden ser todo y pueden ser nada de lo que nosotros conocemos a la vez. Pero continuó en 1957 porque cuando esta persona que los ve en la carretera pasa esto, después se le activa el vehículo, lo primero que hace es poner una denuncia en Carabineros, a llamar, qué sé yo, ir físicamente a la policía, perdón. Y la policía no lo pesca. Dice, esto es, básicamente puede ser una broma, muy cercano a una broma. Además, ¿qué vamos a hacer? No esperaban que después casi 15 llamados, 15 asistencias a la policía llegaran esa misma noche. De hecho, hay un motociclista que después cuenta una historia y cuenta físicamente lo que vio, que él dice, vio un objeto brillante con forma de huevo de unos 200 metros de largo que estaba sentado en la carretera, y ahí empezaron todos los hechos a sumarse. Claro, es curioso porque acá, si fuese efectivamente un fenómeno meteorológico, estos tipos de rayos de forma de bola que se producen en medio de las tormentas eléctricas duran poquitos segundos. Entonces me imagino que es un fenómeno que, como aparece poco, que no se puede predecir cuándo lo van a poder presenciar, es poco estudiado. Me queda la sensación, porque yo nunca había escuchado esto de un rayo en forma de bola. O sea, me parece muy curioso sabiendo que la luz viaja en una dirección, en línea recta, digamos. Entonces, en el fondo, ahí me queda la duda de que si efectivamente es un fenómeno que todavía no puede tener una respuesta como más científica en ese sentido. Y lo otro, claro, como tú decías, hubo un motorista, después hubo un matrimonio que vio este mismo fenómeno y después un estudiante. Entonces, como cuando ya se generan varios avistamientos y la gente va coincidiendo con lo que vio en los cielos, da para y a todos se les apagaba el motor. Exacto. Y después se les activaba. Más encima son como historias y experiencias súper parecidas. Entonces acá, considerando que es Texas, y volvemos nuevamente a estas zonas calientes en donde se van repitiendo ciertos fenómenos, yo no sé si acá también entramos a un concepto, como decías tú antes, de imaginario colectivo o histeria colectiva, o de repente, porque hubo un periodista que empezó a informar de este suceso, y finalmente yo no sé si la gente empieza como a predisponerse a ver este tipo de cosas y se va generando como este contagio de poder tener todos la misma experiencia. Yo no sé qué explicación habría exactamente, como una explicación quizás más mental. Interesante. Entonces, pueden ser las dos, pues. Mira, veamos las dos primeras antes que el periodista comienza a decir. O sea, gente que no sabe que alguien, antes que él, vio algo raro y por lo tanto no es parte de la histeria colectiva, porque él no sabe que alguien más ha sido testigo de lo extraño. Voy a ir al motorista para que veamos los detalles que son lo interesantes, las casuísticas, es con qué se topa él. Va el motorista, va en la carretera y de repente en mitad de la carretera, impidiéndole el paso, pues no puede continuar, hay un objeto con forma de huevo. Ojo, esto se ha repetido en distintas oportunidades, o sea, que han visto un objeto. Cuando digo un huevo, es exactamente un huevo, vale decir, es un objeto ovalado que es un levemente más ancho en un extremo y un poquito más en punta en el otro. En donde solo cuando a veces se ha abierto una compuerta, que es como tú no alcanzas a ver los bordes, hasta el momento que se abra, han descendido algunos personajes. Recuerdo uno particularmente en Argentina, en Rosario, y también otro en Chile, en el extremo sur, donde se ve un objeto similar, entre muchos otros, la forma de huevo. ¿Qué es lo que pasa? Saquémonos ya, porque todo lo que viene de aquí en adelante no tiene que ver con el fenómeno de este relámpago o de esta bola de energía. Claro. Se queda mirando el objeto, o sea, claramente dice, ¿y esto qué es? Es una casa, es una garita, ¿quién lo puso en mitad de la carretera? Puede haber un accidente, de no ser porque brilla mucho, pero que se ve la forma, es absurdo, quedó parado, etc. Detiene la motocicleta, dice, avanzo, me retiro. La vuelve a prender para darse la media vuelta, ir a avisar, y no prende. Acto seguido, o sea, también se tiene el motor de motocicleta, el objeto
intensifica su luz y comienza a levantarse lentamente, y cuando está aproximadamente, si mal no recuerdo, como unos 10 metros del suelo, ¡pum!, sale disparado y se pierde en el espacio. Eso ve el motorista. Ahora, a las 22:55, ya un rato más, esto todavía no está el periodista hablando, un matrimonio, que es lo que mencionaba Monty, que va al noreste de Líbano, ve un destello brillante de luz que se mueve a través del cielo. Ya, entonces, la radio que ellos van escuchando en su viaje nocturno comienza a distorsionarse, ¡bum!, y se apaga. Primero la radio y luego el auto deja funcionar y el motor y la batería se va completamente a cero. Ojo, esto es un fenómeno muy extraño, porque yo no gasto la batería, o sea, interrumpo la forma en donde la energía se distribuye, porque una vez que el fenómeno deja de suceder, que esta ventana se cierra, la luz ya no está presente de este objeto que ven que se está desplazando sobre ellos, todo vuelve a la normalidad. Se prende la radio, se prende el motor, no consumen la batería, es como que interrumpen los procesos. Entonces aquí viene una pregunta, si es que esto es un hecho que viene acompañado fortuitamente de la presencia de estos objetos, o se adrede, ellos se involucran y generan el detenimiento de los automóviles para que no sigan avanzando o no hagan o no llamen a nadie o lo que sea, digamos. Estamos hablando de 1857, no hay forma de comunicarse más que llegar a un teléfono público. Yo lo único que les cuento del caso de Apaiguano y muchos otros, que un suceso que ocurrió hace 10 años, luego todavía los objetos eléctricos se ven afectados por algo que ocurrió hace mucho tiempo. Lo que claramente no sería hoy intencional, sino algo que quedó ahí. Ahí me quiero quedar, porque pareciera que es como una zona que quedó contaminada, por decirlo así. Repasemos. Sí. Hablábamos del primer caso, esta idea del pozo que se contamina con esta idea de aluminio, que sería parte de este aparato. Lo de Apaiguano. Lo que acabamos de ver ahora en el último ovni, que era, perdóname, ¿dónde era? En Texas, ¿o no? Claro, sí, los dos son en Texas. Entonces me hago una pregunta. Cuando alguno de estos objetos impacta contra nuestro planeta, queda un tipo de contaminación al parecer energética. Así cuando un auto choca y se cae el aceite y sale el combustible y queda contaminación en ese lugar, pareciera que cuando estos objetos aparecen, dejan contaminada la zona. Y mira, yo no sé si eso se ha estudiado antes, hay una conclusión que estoy sacando respecto a lo que estamos conversando y escuchando. Pasa con los círculos de cosecha, pasa cuando dejan algún tipo de... pero los círculos de cosecha quedan como entrelazados, ¿cierto? Sí, pero después se puede cosechar normalmente. Sí, algunos, buena pregunta. Algunos sí, otros no. Y algunos que han contaminado con algún tipo de, voy a decir radioactividad, pero es un tipo de energía medible con instrumentos, pero que a veces imposibilita, digamos, que algo vuelva a crecer. Fue lo que pasó en el caso de, creo que era José Pérez el nombre, es un hombre en el sur de Chile, en Punta Arenas, en donde él es tomado por un objeto y todos lo vieron, porque estaban el resto de los campesinos con él, y quedaron las marcas, o sea, ven que desciende algo, se lleva a este hombre y después él regresa y van a ver, así como para ir a buscarlo, obviamente. Y por muchos años quedaron las marcas donde ese objeto se posó y no crecía nada ahí. Y parecían estar quemados, digamos. Ahora, obviamente, ellos picaron la tierra, volvieron, decían, y seguían la forma y era muy perfecto, donde no volvía a crecer nada. Eran 4 redondelas. Mira, qué curioso. Oye, seguimos viajando a través del mundo en estos avistamientos masivos y nos vamos hacia Australia, año 1966, conocido como el OVNI de Westall. Aquí una situación muy particular, esto ocurre en el mes de abril de ese año en Melbourne, Victoria, Australia, en donde un grupo de estudiantes, alrededor de 200, o sea, era un lote más o menos importante, ¿cierto? Observaron al mismo tiempo, a eso de las 11 de la mañana, un fenómeno que permaneció durante 20 minutos. Y aquí es donde entra, yo creo que la teoría o de la histeria colectiva, o de si efectivamente fue algo que vieron todos al mismo tiempo, la hora también y la permanencia, porque si está durante 20 minutos, igual es harto, La histeria colectiva no corre, Monty, porque la histeria colectiva no puede quedar en una fotografía. Yo no puedo fotografiar una histeria. O sea, si un esquizofrénico ve en mitad de nuestra mesa un elefante rosado, yo no le puedo sacar una foto y que todos los demás... pero acá hay registro. ¿Acá hubo evidencia? Acá hubo evidencia. A ver, entremos en este caso porque me parece muy, muy curioso, porque estamos hablando de mucha gente. La evidencia no está, porque mira... Qué raro. Hay estudiantes
Claro, los niños se contagian, vieron tal cosa, comienza a correr la imaginación, todo lo demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Están en clase y sí se da un hecho que no sé si es del todo transmitible. Están en clase estos niños y de repente uno de ellos se asoma por la ventana y ven que a muy baja altura, en lo que debiera ser como un poquito más allá de la cancha, multicancha donde hacen deporte, aparece un objeto sólido, redondo, con una cúpula, incluso lo describen, y así opaco, lo está brillando, no tiene luces, pero se queda volando sin hacer ruido, bastante grande, ¿cierto? Como una micro, digamos, un bus. Y ahí se queda. Y obviamente todo, uno dice, mira, ¿qué es eso? Se empiezan a levantar todos del pupitre. Ahí tenemos registros de ese fenómeno, de lo que ocurrió registros de la en esa prensa. época. Claro, ¿qué fue? Se hace la pregunta, ese fenómeno. Entonces comienzan todos a mirar por la ventana, la profesora también, empiezan algunos a salir, sobre todo los primeros niños que lo ven estaban afuera de clase. O sea, y se dan cuenta de que muchos lo están viendo en instancias distintas. Algunos lo vieron sentado desde su banco y otros que estaban afuera y que al verlo comenzaron a retirarse. En el patio. Entonces fue muy divertido porque mientras algunos querían entrar a la escuela para arrancar de esto, porque lo encontraban muy raro, otros querían salir. Entonces aquí viene otra calidad de testigo, que son los profesores. Entonces nos vamos a entrar en uno en particular, que es el que tiene un registro. Ella que está haciendo lo suyo, no está dando clase esta profesora, está en lo suyo, está viendo por la ventana y ve lo mismo, ve lo que después todos compartirían que están ante la misma situación, que es un objeto redondo grande que está poco más arriba de las luminarias. Para que se entienda, está como a la altura de un edificio de 3 pisos, está muy cerca del suelo. Perfecto. Está muy cerca. Esa es la foto. Exacto. Y estamos viendo una de las fotografías con lo que fue comparado y donde todos los niños dijeron, eso es exactamente, como una pequeña forma de campana. Okay. Porque pasa lo siguiente, la profesora dice, tengo una cámara, estamos hablando en un tiempo, siendo que fue, digamos... 66. Exactamente, nadie anda con cámara, no, pero esta profesora sí, es una profesora encargada de poner murales, ir a tener un registro, y le saca 5 fotos. Y finalmente lo que vemos es una de ellas, que es cuando el objeto, ojo, no estaba así, estaba, claro, digamos, se acerca. Ahí es como que se pone de forma paralela al piso y ahí se desplaza y se va. De hecho, se va muy tranquilito, se va despacio y se pierde en el horizonte. Y que fue confirmado que otras personas más allá del colegio también lo vieron durante... Claro, vecinos del sector. Durante esa mañana, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo algo que todos los que estuvieron presentes ahí dicen, sí, pues eso vimos. Pero había muchas más fotos, donde están los niños de referencia, donde están las rejas y las luminarias de la cancha y el objeto, pero, porque, ojo, esa fotografía no es de la profesora, pero lo tomó alguien de otro lugar. Claro, que vivía por ahí. Las fotos que sacó la profesora, cuando llega la prensa, llegan los militares y llegan personas que no se identifican y no particularmente muy simpáticos, le quitan, obviamente, la cámara fotográfica en condición de, muchas gracias, profesora, la vamos a analizar. La vamos a devolver y nunca se la devolver. Hay dos cosas importantes, porque efectivamente este hecho se vivió el 6 de abril del 66. Perdón, y los vecinos tomaron esa foto. Esta es una foto de una persona que vivía por ahí, que no estaba involucrado en la investigación en sí, por eso esta fotografía se salvó. La foto de la profesora mostraba eso mismo. 1966, 6 de abril. La investigación recién es el 9 de abril. Pasaron 3 días. Y en Australia, no en Chile. Una investigación donde además participan, por supuesto, lo investigan uniformados, personas del ejército, pero además, y a mí esto es lo que más me llama la atención, Salfate, es que no solamente son 3 días después que van a investigar, sino que además queman como el sector del aterrizaje de este objeto. Cuando tú dices que no hay nada, ¿cierto? Que no importa, porque después de esto no se supo nada, no se supo cuál era la conclusión, no se supo qué es lo que pasó. ¿Para qué vas a quemar tú, uniformado? ¿Para qué vas a quemar el sector de aterrizaje, por decirlo de alguna forma? ¿Qué es lo que quieres ocultar? ¿Qué evidencia puede existir ahí? Entonces de repente uno dice, ¿de verdad investigaron? ¿O en el fondo fueron a borrar las evidencias de algo que ellos ya sabían que estaba sucediendo? A eso quería llegar, porque cuando pasan este tipo de cosas, al menos para mí, lo primero que pienso es que era algo militar. Porque te lo voy a poner de esta forma. Van los uniformados si tú hay una casa que todos sabemos que está embrujada y todos han visto un fantasma adentro, nadie va a quemar la casa.
¿Me tratáis lo que trato de decir? No, Es un fenómeno que es dentro del mundo de lo paranormal, que no tiene explicación, pero no tratas de borrar la evidencia de ese fenómeno. ¿Qué es lo que se hace acá? Ahí se da la molestia de eso. Esa es la molestia de eso, y ahí es cuando tú te empezás a preguntar si ese objeto será de inteligencia militar. Así como algunos aseguran que muchos de los objetos triangulares que se veían durante los años 70... Los TR-3B que se dice que son de tecnología militar recuperada de todo aparato. Exactamente, que son gringos además. Sí. Entonces, cabe preguntarse muchas cosas. A mí, yo siempre voy a pensar que cuando alguien va a tratar de borrar con el codo, es porque sabían perfectamente lo que estaban viendo y lo que Sin estaba duda. pasando. Porque, perdóname, te puedo mostrar que hemos visto miles de videos y fotografías en este programa, y a esas personas nadie fue a quitarle las fotografías ni los videos. Entonces, ojo, insisto, cuando hay un fenómeno que no tiene explicación como el fenómeno OVNI, y al rato aparecen militares, es que lo están siguiendo, no lo puedo entender de otra forma. No es como, oye, me tinca que hoy día va a aparecer un ovni en el colegio ahí en Australia, así que vamos a ir a darle una vuelta. No. Es interesante lo que tú estás postulando. ¿Cachai? Porque es que no puedo, yo no podía, es como que tú me digáis que va a haber un portonazo y Carabinero está esperando en la esquina porque sabe que va a ser el portonazo ahí. Ya, pero mira. Ya, pero ellos no estaban esperando ahí, sí. No, pero, yo estoy totalmente de acuerdo. Ponte ¿O tú, sí? ¿Qué tal si la misión es experimento número 100.080? Una de las naves que hemos logrado construir las vamos a ir a meter en un colegio y vamos a ver hasta dónde podemos controlar a la prensa y a los testigos. Porque tú te das cuenta finalmente qué pasa después de esto. Claro. No pasa nada. O sea, Nada. se van tirando. Oye. Entonces quieren ver cómo pueden controlar. Hay varias cosas porque en el cuarto episodio de los proyectos OVNI de Alto Secreto que se encuentra en Netflix, se cuenta esta historia y de hecho hay una exalumna de ese colegio que da su testimonio y quiero que pasemos a revisar también las declaraciones que ella da y este relato que es bastante impactante, que lo recuerda hasta el día de hoy. Dice: toda mi visión consistía en tratar de mirar lo que estaba viendo en el cielo y captar cada detalle que pudiera. Al parecer había mucho ruido porque los niños estaban emocionados. Algunos estaban asustados, lo que sea, pero solo recuerdo estar allí porque nunca había visto algo así antes y quería asimilar tanto como pudiera. Imagínate lo que es para ella ser tan chica, vivir un fenómeno absolutamente inexplicable, recordarlo durante años. Me imagino tratando de encontrarle una explicación, tratando de encontrar respuestas, porque cuando tú vives un fenómeno como este, tratas de todas maneras hacer una autoinvestigación, así como bien... Te querés convencer. Exactamente, o tratar de darle una explicación a eso. O sea, El tú no te puedes asombro, quedar así en nada. Y hay mucha gente que a raíz de cosas que ha vivido en la vida se han metido en temas sin ser ellos expertos en ese mismo tema. Entonces es curioso, y además que lo plantee esta serie que se está transmitiendo en Netflix, que además yo creo que Ya estamos de regreso junto a ustedes, vamos a seguir revisando más avistamientos colectivos, pero antes, atención, Aldeas Infantiles SOS Chile inició una nueva cruzada solidaria por los niños y niñas con la colecta virtual por una niñez digna para apoyar a más de 1.400 niños que participan en la organización. Aldeas Infantiles SOS Chile apoya a niños y familias que están en riesgo y que han visto aún más agudizadas las situaciones de vulnerabilidad que viven a diario producto de la pandemia. Para poder seguir cuidando a los niños que están en sus programas y prevenir que más niños pierdan el cuidado de sus familias, nos necesitan hoy más que nunca, Michael. Así es, Monty. Por eso tú en tu casa haz tu donación en colectasos.cl, donde cuentas con diversas pasarelas de pago para apoyar y que así todos los niños y niñas puedan crecer en una familia amorosa y protectora. En palabras simples, que tengan una niñez digna. Ya lo sabes, colectasos.cl ahí para ayudar a las niñas y niños de nuestro país. Nosotros seguimos avanzando en este capítulo de Así Somos. Nos reunimos con los chiquillos porque nos vamos a 1974, Salfate, para seguir contando estas historias en un hecho que es bien particular. Estamos en Gales del Norte, un hecho que además habla de cómo el gobierno se habría encargado de, oh, qué raro, qué extraño, nuevamente ocultar información, de sacar, de esconder supuestamente cuerpos de extraterrestres. 1974, esto se conoce como el caso Roswell de Gales. Ya. A ver, siempre se va a hablar de Roswell, así como se habla de Roswell de México, Roswell como de un Chile, referente. que es cuando un objeto no identificado cae, se estrella. De hecho, ojo, hay un dato que a veces algunos se han preguntado si se echó a perder ese ovni o si lo derribaron.
de alguna manera. No que de un misil ni nada, porque hay muchos casos donde le han disparado hasta 18 misiles No pasa nada. y se desintegran, es como que no les llega. Es como que fuera una jalea. Como Claro. que no desmaterializan. Tendría que derribarle una fuerza de la par a ellos también. Exacto, quizás que tiene que ver con el funcionamiento de cómo se desplazan. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se habla, estamos en 1974, de que efectivamente un objeto, una vez más, surca los cielos en medio de un tremendo estruendo, la gente logra alcanzar a divisar su trayectoria y esto genera, al punto que luego fue calculado, digamos, porque fue un fenómeno, digamos, físico establecido, que al estrellarse contra el suelo, y a diferencia de un meteorito o cualquier otra cosa, que dándola toda la evidencia ahí, a vista y paciencia de los testigos, genera un temblor entre 3 y 4 grados, el impacto. El Wow. impacto. O sea, tiene que haber sido O sea, ha sido un meteorito Oye, gigante. con impacto. muy vibrado. El de Paihuano también, digamos, generó un pequeño temblor. De hecho, chocó en un cerro y saltó El al rebote. otro. Claro, y ahí donde quedó completamente varado. Imagínate que una bomba de hidrógeno de nuestro querido amigo, ¿cierto? Kim Jong-un, tirada bajo el suelo, generan un temblor de la misma magnitud. Una bomba de hidrógeno. 3 y 4. Imagínate el nivel de impacto. Entonces, aquí parece que no es solamente algo físico que choca con el suelo, sino que pareciera que viene acompañado de energía, porque que genere en un sector un temblor grado 4, algo que golpea el suelo, tiene que haber sido muy fuerte. Por ejemplo, el famoso meteorito que cayó en Rusia, que lo hemos Sí, mostrado, claro, sí. no generó un temblor, fíjate, generó una onda expansiva que obstruó varias cosas. Y rompió los vidrios de varios lugares. Pero no claro, movilizó claro. la tierra. Pero no generó. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué sucede una cosa y no la otra? Pareciera que en este caso no podríamos tener una medición de lo físico del objeto que genera un impacto, que genera el temblor, si al parecer parece que es un fenómeno de una energía que lo acompaña. Estoy haciendo una especulación del Sí, propio no, mundo, claro. pero Tratando de... no es tan entender. casual, porque lo que estoy diciendo es que nada, por mucho, o sea, cuando se estrella un avión no hay temblores. Los aviones se han caído y dicen, oye, parece que algo se ha caído porque se escuchó un temblor. No sucede. Es la digamos. explosión, el ruido, pero Exactamente. claro, no hay un movimiento de tierra ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente van todas las instituciones pertinentes de la ley y del orden a investigar. Y una vez más, y aquí todo lo que ha dicho Lama el día de hoy calza como la perfección. Es como que se sabían a lo que iban. Y lo que según se cuenta es que efectivamente van a recuperar todos los restos del objeto que cayó, más los cuerpos de los tripulantes que iban dentro de este aparato, que incluso se habla que podrían ser hasta 4 formas de vida humanoides, vale decir, no humanas, como la que pasó en Aurora, Claro. y que algunos pudieron ser testigos de aquello. En Paihuano se habla lo mismo, hay que entender de que todo esto siempre va a estar ensalzado de la histeria colectiva, de los fenómenos. Yo lo único que puedo decir que en una feria del libro, un capitán de carabineros que estaba a cargo de la custodia de la feria donde tenía que dar una charla yo ahí, ¿Ya? ¿Ya? saca todos a sus dependientes, digamos, y él solamente me llamó para decirme, yo estuve ahí, simplemente quiero decirle que es verdad. De hecho, ocupa una palabra, me dice, si no me cree, pregúntale al guacerío, así muy de él, pregúntale al guacerío para acá, porque muchos vieron lo mismo que yo. Y a mí me dijeron que no podía decir, que vi tal cosa y todo lo demás. Entonces, aquí es cuando empieza a sumar, digo, o todos mienten, Claro. o efectivamente se han dado casos de recuperación de cuerpos de entidades no humanas, EVES, como le llaman, entidades biológicas extraterrestres, aunque insisto, si vienen de otro planeta, otra dimensión, no somos nosotros mismos, y algo que nadie puede confirmar, puede ser todas las anteriores. Ahora, igual es curioso porque más tarde los mismos ufólogos decían, yéndonos al planteamiento que tú mencionabas, Michael, de tratar de encubrir esto, que las carreteras estaban todas selladas y que las personas se mantuvieron muy alejadas del sitio de este suceso. Era algo peligroso. Exacto, después de este 23 de enero del 74, y que se supone que los cuerpos extraterrestres que habrían sido encontrados fueron llevados al Centro de Guerra Biológica de Porton Down para poder ser analizados. O sea, toda esta
táctica, ¿cierto? Esta estrategia donde se movilizan estos personajes que les interesa obviamente estudiar este tipo de cosas y que no se filtre información o que no se llegue a interpretar por parte de la opinión pública algo que probablemente podría generar un caos dentro de la misma gente. O sea, siempre como tratando de mantener el control social en ese sentido y querer primero quizás tener una respuesta de más ciencia cierta antes de que se empiece a expandir una teoría falsa, por ejemplo. Ahora, podría tener ese es verdad, hay algo extraño nomás, solo un dato, que antes de que haya el estrellamiento, la gente acá empieza a ver que hay muchas luces que por eso salen y están pendientes y todos escuchan el ruido y ven esto caer, no porque estaban todos mirando el cielo justo de casualidad. Porque hay una reacción. Porque antes había muchas luces que estaban surcando. Yo entiendo a lo que y no lo vinieron a buscar, eso es lo que me Claro, yo entiendo a lo que va Monty, en el fondo como de pensar que efectivamente no quieren que se empiecen a difundir falsas teorías, falsa información, pero generan todo lo contrario, po. Sí. Porque en el fondo cuando tú, a ver, yo creo que está bien aislar de alguna forma esta escena. Claro, acordonar el área. Porque tienen que ir, buscar elementos, me parece, nosotros lo hemos conversado, hace muchos capítulos atrás conversamos que no solamente tienes que analizar el fenómeno en sí, hay que analizar qué es lo que pasó el día anterior probablemente, claro, qué es lo que pasa los días siguientes, el contexto completo, que es un trabajo que por lo menos mediáticamente no sabemos que se haga. Tal vez se hace, pero por algo ocultan la información. El gran problema es cuando ocultan la información. El gran problema es cuando a todos estos fenómenos siempre le dan una explicación natural. Siempre es una tormenta, siempre es un rayo, siempre es algo aquí, algo allá. Entonces, además, hacen desaparecer la evidencia que muchas personas, por casualidad, porque estaban pasando por ahí, porque estaban en el sector, la ven. Ahí uno dice, no, para acá no es que no quieran difundir falsas teorías. Acá algo están ocultando. Sí. Algo que claramente no quieren y no van a darnos a conocer. Ya lo vimos en el caso, ¿cierto?, de hace ya un par de semanas, meses, que Estados Unidos iba a desclasificar estos informes. Ya vimos que los informes que se clasificó eran bastante pobres. Sí. En el fondo necesitamos más dinero para seguir investigando, justamente. Sabemos que el 2008, si mal no me equivoco, Reino Unido, 2011, toda la razón, sí, desclasificó justamente varios archivos. 8.500 páginas, a diferencia de las 8 que hizo Estados Unidos. Pero que es mucho más grande. Pero tampoco, a pesar de esas 8.000 y tantas páginas, tampoco son concluyentes. No, nada. Nada, pues te deja abierta la puerta. Yo de verdad digo, o no saben nada, no lo creo. Yo creo que ellos siguen ocultando algo, porque al momento que nos dan a conocer la verdad, en el fondo, la única conclusión va a ser, ¿saben qué? A ustedes no le hacemos más caso. Probablemente lo que están ocultando es tan poderoso y le tienen tanto miedo que perderían de alguna forma, no sé, como el respeto, la credibilidad de la ciudadanía en sí. O sea, mira, la información es poder, lo sabemos todos. Sí, po. Y ellos tienen el poder, po. Aún más. Llévalo a otra perspectiva. O sea, lo que te decía antes, como el caso de la casa embrujada. Cuando hay una casa embrujada o penan, alguien te dicen, van a ver y dicen, ya, no hay explicación, hay un fantasma. Esto, en cambio, genera, y nunca hay un informe de 8.000 páginas que se acaba de soltar con todas las casas embrujadas. No. Claro. Porque no hay nada que puedan obtener de eso. Créeme que si los fantasmas pudieran entregar energía, los tendrían a todos. Sin duda, pues. Entonces, es muy distinto. Ellos están ocultando esta información de manera ridícula en muchos casos, pero lo que hay detrás es mucho más fuerte que tratar de dejarnos a todos convencidos. Mucho más fácil decir, ¿sabéis qué? Acá está el informe súper ordinario, ya está. Ahora, yo no me hago cargo. Hay un hecho, por ejemplo, ustedes son periodistas. Un periodista, ellos, al revés, ellos no son periodistas, son uniformados, son militares. Sí. Claro. Recuperan un hombre, supongamos, con cuerpo adentro. Deben tener su sección, digamos, de cómo se llama, de cómo hablar con la prensa, el público. Y dicen, ¿qué les vamos a decir? Si no tenemos idea. O sea, aquí los tenemos. Pero ¿qué informamos? Yo creo que, o sea, solamente tienen que negar, porque no pueden responder a ninguna de las preguntas que se vienen a continuación. Claro. Y se abriría un archivo público en donde mantengan informados cómo han avanzado, qué van. Eso. Y ¿sabéis que yo creo que el gran problema es que no tienen respuesta? Es que hay límites para negar, porque en el caso anterior que estábamos viendo de estos estudiantes, los 200 estudiantes, por ejemplo, que después vayan y digan, nosotros nunca estuvimos ahí, ¿no? Sí, bueno, nunca investigamos nada, no existe. Entonces creo que sí hay límite acá, ya que digan es una lluvia de meteoritos, ya probablemente, a mi juicio muy personal, estáis mintiendo, pero puedo llegar a entender, qué sé yo, a buscarle una vuelta. Siento que hay límites en la mentira. Entonces ya cuando
mientes descaradamente. Ya cuando es una organización completa a negar lo que vieron 200 y tantas personas, tú decís, acá hay algo mucho más grande de lo que podemos llegar a imaginar. Que debe pasar esto mucho más veces. Entonces hay un protocolo que se activa inmediato. Ya. Esta vez, chuta, no le pasó a una persona en la carretera, lo vio todo un pueblo. ¿Qué hacemos? No, sigue lo que dice ahí nomás. No vieron nada. ¿O qué nos llevamos? Nos llevamos un meteorito. ¿Ustedes vieron los meteoritos? Sí. ¿Ustedes son científicos? No. Ya, nosotros sí. Esto fue, claro. Chao. Y al final te termino convenciendo porque con qué voy a luchar. Claro. Y aquí es donde viene. Oiga, ¿sabe qué? Mi papá trabaja y lo ayudó, es bombero y vio que usted se va en un cuerpo. ¿Sabes que no tiene idea cómo sabe tu papá? Va a hablar con él. Y así empieza y de repente esto qué es nada. Pero si en el caso, eso pasa muchas veces. En ese caso de las Texas, un sheriff y un bombero vieron de hecho un objeto brillante rojo y por eso dijeron, oye, acá no es una broma. No es una broma. Entonces, uno habla de histeria colectiva, que tú lo decías un rato, Monty, y yo creo que sí en algunos casos puede jugar. En el tema de la vacunación se hablaba de que según estudios había sido histeria colectiva en todo tipo de vacunas hace muchos años en Colombia. Pero uno dice, y si la histeria colectiva es al revés, en el fondo también nos convencen de que tú no viste eso y el de al lado también dice, ¿sabéis qué? Ya, no, pues en realidad no vi nada. No, en realidad no vi esto, en realidad no vi esto otro, y al final queda una investigación en absolutamente nada. El ejemplo más concreto de eso es, a propósito de estas desclasificaciones que hay, es el caso ultramasivo entre el año 89 y 90 de los triángulos volantes en Bélgica. Mira, aquí voy a ser un poco prejuicioso, pero para mi experiencia. Estamos hablando de un pueblo, de un país, una nación, que es bien poco dado, digamos, a los inventos y a las imaginaciones de esta naturaleza. Ok, estamos viendo una de las fotos que es una de las fotografías más conocidas dentro del mundo ufológico, que sería de referencia. Pero ¿por qué digo de referencia? Porque siendo que hubo avistamientos por centenares, nadie hizo ningún registro. Y es por eso que en algunos casos, como este dice, es tan raro esto que es considerado como una histeria colectiva. Pero las personas hasta el día de hoy dicen, yo no estoy metido en tema, no me interesan los ovnis. Sin embargo, estando tomando once en mi casa, en el patio con mi familia, vimos que pasó un triángulo volador de color negro con luces en los extremos y que yo lo digo porque me están preguntando, pero a mí no me interesa ni me cambia la vida. De noviembre del 89 a abril del 90, ¿toda esa cantidad de meses pueden ser histeria colectiva? Es un caso único. Yo creo que, pero es raro también porque que no hay ningún registro. Ahora, lo del registro, dado la naturaleza flemática de los belgas, yo creo que lo miraron y decían, pero no es como tráete una cámara, no tiene esa sangre latida. No como nosotros, así ya saquemos la foto. Y grábalo y comentando con el video, míralo, lo ves, sí, wow. No, se quedan mirando nomás. Ahora, es muy loco, porque solamente un dato, pero esa especulación, sin embargo, un dato que algunos respaldan, los ovnis con esa forma serían... Ya vamos a seguir revisando ese avistamiento en Bélgica en el año 90, pero antes de aquello, atención a este consejo: disfruta de un spa en tu casa, ideal para el cuidado y belleza de manos y pies. Este set, escucha bien, pule, modela y también seca tus uñas. Encuéntrala a un precio muy especial en nuestra tienda.lared.cl. Y ahora sí, Salfate, chicos, seguimos hablando de este fenómeno que se vio hace ya más de 30 años en Bélgica y que está siendo comentado hasta el día de hoy, sobre todo, y aquí yo lo quiero vincular con lo que confirmó el Pentágono hace unos pocos meses atrás, en donde se vio efectivamente un fenómeno aéreo no identificado que era triangular. Exacto. Y que fue validado por el mismo Pentágono en Estados Unidos, lo que podría abrir la puerta, exactamente, con militares de testigo, y podría dejar la puerta abierta a validar quizás fenómenos que gente vio hace décadas atrás. ¿Podemos retomar eso de la forma también, agarrado a lo que decía la Monty, de que esta forma sería más de la Tierra? Sí, se les llama modelo, pues si la gente quiere seguir averiguando, TR3B, es como una sigla. TR3B. Sí, TR3B larga. Ok. ¿Por qué? A ver, no me voy a explayar, pero hay muchos informes que dicen que personas que han visto hangar y todo, dicen que han visto esta forma y cómo los construyen. Ahora, los construyen, dicen, imitando naves extraterrestres. Lo voy a llamar así para que se entienda, ¿no? En realidad no sabemos qué son, recuperadas en estos accidentes y traen a los científicos. Tratando de duplicar el modelo. Exacto, lo que se llama ingeniería reversa o retroingeniería. Exacto. Es como en el año 1985 del cielo cae, no sé, un iPhone
y dicen, ya, tráigame los mejores científicos, no sabemos cómo hacer esto, ábranlo y traten de copiarlo, traten de imitar esto. Entonces lo que intentan hacer es copiar e imitar esa tecnología. Y lo máximo que han podido llegar es lo parecido que son estos modelos de nave. Junto con ello, muchas veces se le ha visto escoltado por aviones de guerra que conocemos. Entonces, es como decir, son amigos. Claro. Entonces no lo están persiguiendo, Claro. no lo están atacando, van juntitos. Pucha, aquí, mira, no le voy a contar, pero lo voy a volver a contar. A ver. Es muy raro el fenómeno ovni. Hace algunos años, 3 creo yo, no calculo, porque aunque no lo parezca, siendo que el tema me fascina, nos llevó como un registro de las cosas raras que me han pasado con el tema, que me han pasado. Salgo de mi casa, al porche, salgo living, patio, y miro el gesto arriba, un árbol grande que hay ahí, y pasa ¿De día? muy cerca del techo de mi casa una de estas naves. Está el atardecer, todavía hay luz. Es como hoy día a las 6 y media ya está Claro, comenzando. por supuesto. No, todavía hay luz. Ok, el sol se está yendo. Pasa silencioso, grande, inmenso, de color negro, todavía hay luz. ¿Luz en las puntas? Sí, blanquitas pequeñas, así. Pero estoy Sí, te entiendo. en silencio. Se genera esta sensación de nervio. Pero yo me ¿Qué pregunto, a ver, yo vivo en La Reina. Está en un barrio, una comuna residencial. Y nadie más lo vio. O sea, lo vi pasar tranquilamente. Claro, entonces mi vecino no lo vio. O sea, bueno, de partida, punto uno. Gente en la calle, alguien- la sombra que te genera. Saqué foto, nada, no tenía nada, porque así. Da nervio. Pero nadie más lo vio, lo vi solo yo, porque ¿qué vi? No sé. Es muy raro, porque es imposible que esto pasando por el Paseo Humada y lo vea una persona y nadie más. Es muy extraño. Entonces, solamente lo menciono porque estamos hablando de naves triangulares, Claro. donde aquí se cuestiona si fue una histeria colectiva o no, si todo el pueblo en Bélgica se contagió de esto, o todos vieron y nadie sacó una fotografía, pero suma mi experiencia para que se entienda lo raro que siempre está envuelto en cuanto a un avistamiento ufológico. A veces lo ven muchas personas, como el tema que hoy día llevamos, y otras veces lo ve una persona y nadie entiende por qué nadie más lo vio. Sí, qué Es muy raro. Entonces pueden ser muchas cosas que se suman en un mismo fenómeno. Quedan muchas interrogantes. ¿La histeria colectiva es verlos o negar que los vemos algunas veces, por ejemplo? ¿Somos nosotros finalmente la energía que seres de otros planetas vienen a buscar? Eso lo vamos a responder. Eso es